Consulta legal, buenas. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas, mi nombre es Mariela. Llamaba porque quería saber si había algo Consulta que se pudiera legal, hacer con buenos un problema días, que lo tiene mi escuchamos. hermana. Aló, Es que ella le estuvo habla aquí casada y tiene Guanacaste. 2 hijas. Es que estoy Después se llamando porque es divorció que porque queríamos tuvo mudar. problemas Consulta con legal. ella. Buenos Y ella días, la es trataba para muy preguntar a mal. ver si me podía Pero es ayudar. que hizo, por favor. Porque ante todo, su primer derecho es preguntar, le damos la bienvenida a su consulta legal. Respuestas precisas y gratuitas a sus dudas en materia legal. Hola, hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Ignacio Guzmán y les doy la más cordial bienvenida a su programa Consulta Legal, que es el consultorio jurídico radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica, que destaquémoslo una vez más y compartámoslo una vez más, es el centro de estudios universitarios que ha sido considerado como el número 1 de acuerdo con el ranking de Quacarelli Simmons aquí en Costa Rica. Y adicionalmente es el número 1 y la mejor ranqueada también en este ranking de Quacarelli Simmons a nivel centroamericano. Y por si esto fuera poco, es la número 20 de Centroamérica. Así que recordemos siempre este lugar en el que estamos, recordemos siempre la importancia que tiene la universidad, no solo para todas aquellas personas que estudian o aquellas personas que trabajamos o aquellas personas que de una u otra manera formamos parte de esta grandísima, esta enorme comunidad que representa la Universidad de Costa Rica, sino que indirectamente todas y todos los que vivimos en este país e inclusive fuera de nuestras fronteras se ven beneficiados de muchas maneras. Primero por la investigación tan importante que realiza la Universidad de Costa Rica en diferentes ámbitos, gracias a sus diferentes escuelas, facultades, institutos, sino que también a nivel internacional ha sido destacada con diferentes estudios e investigaciones que han aportado en distintos países e inclusive en distintos continentes. No se nos olvide eso nunca de nuestra querida Universidad de Costa Rica. Les recuerdo, hoy es jueves 26 de junio del año 2025 y estamos saliendo en vivo y les saludamos desde la cabina de la 870 AM de Radios UCR. Y como les decía, estamos saliendo en vivo no solamente para toda Costa Rica, sino también para todo el mundo libre. Todas las personas que tengan una conexión a Internet nos pueden escuchar y pueden además participar de diferentes maneras en el programa. Adicionalmente, aquellas personas que a veces nos dicen que no nos pudieron escuchar, porque naturalmente a las 10 de la mañana la mayoría de las personas está trabajando y es parte del ajetreo normal de su día, nos pueden también escuchar al final del día, porque todos nuestros programas, no solamente este, que estoy seguro que va a estar muy interesante y que va a aportar muchísimas cosas a la materia legal, a la materia ambiental, en fin, todos los programas los pueden escuchar en un repositorio que tiene la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, desde donde están todos los programas que hemos realizado desde el año 2024 y hasta la fecha. Así que las invito y los invito para que no solamente nos escuchen en vivo, sino que también cuando tienen un día un poquito ajetreado puedan venir al final de la jornada y nos escuchen de manera un poquito más reposada en sus casas, con sus familias. Y participen de todos estos programas que hacemos con muchísimo cariño y con mucho respeto para todas y para todos. El tiempo vuela muy rápido. Ahora comentaba con nuestra invitada que hoy nos encontramos en la última semana de clases de este primer semestre del 2025, así que le deseamos muchos éxitos a todos nuestros estudiantes en los exámenes finales que se avecinan y que arrancan la próxima semana. Un saludo fraterno también a todos nuestros radioescuchas, a aquellas personas que nos escuchan aquí en Costa Rica, pero también hemos recibido reportes de muchos buenos amigos que nos escuchan desde diferentes lugares, desde Centroamérica. Como decimos, en Guatemala tenemos muy buenos amigos, en Nicaragua tenemos buenos amigos que nos escuchan, en México, en Argentina, en Alemania, en Francia, y vamos a seguir trabajando, como siempre, hasta que lleguemos a Santa Fe, Tierra Firme, a Macondo
y a Comala con nuestro programa. Les recuerdo que tenemos habilitada la línea telefónica de la radio mediante la cual nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios, sus observaciones, siempre y cuando estén relacionados con el tema del día de hoy y el tema que estemos abordando, y el número es el 2283-5279, o bien nos pueden hacer llegar también sus comentarios a través del Facebook Live de la 870, desde donde, como les decía anteriormente, estamos también saliendo en vivo para todas y para todos. Un agradecimiento muy especial, como todos los jueves, para don Sebastián Torres, que nos acompaña aquí en la cabina y que hace posible que lleguemos hasta donde se encuentren todas y todos ustedes. Y además no quiero perder la oportunidad también para enviar un abrazo muy importante, para empezar, a mi mamá, que está en un proceso de cirugía un poquito complicado. En este momento se está recuperando en el Salón 1 de Cirugía de Mujeres del Hospital Max Peralta de Cartago. Sé que fue una operación, una cirugía un poco complicada, pero bueno, nos ha demostrado siempre con su buen ánimo, con su buen espíritu, que va poco a poco superando estos momentos incómodos. Te quiero mucho y ya sabemos que próximamente vas a estar fuera y que vas a estar ahí con tus vacas en las montañas de Cartago, que es lo que más disfrutas, y con tu sobrina, y espero que también con tus hijos, ¿verdad? Y además, antes de empezar con nuestro tema, quiero compartir algo importante. Yo creo que es importante compartir las buenas experiencias. Y es que justamente ayer que estuve en el hospital cuidando en los procesos de cuidado de mi mamá, y estuve conversando con algunos familiares, nos dimos cuenta que el servicio que reciben, sobre todo, y puedo decir, el servicio de las pacientes de cirugía de mujeres en el Hospital Max Peralta de Cartago, concluíamos que es superior al que reciben los pacientes en cualquier hospital privado de nuestro país. Realmente la atención ha sido excelente. Yo fui testigo presencial de todo eso, las atenciones, los cuidados, el esmero que han tenido, no solamente con mi mamá, sino con todas, recuerdo a una señora Marcia que estaba al lado de mi mamá, a una señora Yolanda que estaba de diagonal también, pero con todos el personal del Hospital Max Peralta de Cartago, no solamente ha sido eficiente, sino que ha sido cariñoso, generoso, espléndido. Así que, así como a veces nos quejamos y así como a veces tenemos algunas observaciones no del todo positivas, creo que es importante también compartir las cosas buenas que nosotros vemos de la institucionalidad de nuestro país. Así que apoyemos y tratemos siempre de ver lo bueno de la seguridad social que todavía tenemos en nuestro país, y que además, no solamente en el sector de cirugía de mujeres del Hospital Max Peralta, ampliémosla a algunos sectores en donde tal vez hay algunas carencias todavía. Y bueno, al final de cuentas, del Hospital Max Peralta no podíamos esperar menos, ¿verdad? Manufactura muy buenas cosas, entre ellas que les hablo. Muy bien, vamos a entrar al tema de fondo del día de hoy. Con una reconocida trayectoria en sostenibilidad, política pública y gobernanza marina, hoy vamos a conversar del papel fundamental que desempeña la Fundación Marviva en la protección de los ecosistemas oceánicos únicos, como lo es el Domo Térmico Centroamericano, que es una zona de altísima biodiversidad en alta mar, y además es crucial para la supervivencia de especies como el atún, los delfines y las tortugas marinas. Durante la conversación que vamos a sostener el día de hoy con nuestra invitada, abordaremos desafíos urgentes como la contaminación por plásticos en los océanos, los impactos socioeconómicos en las comunidades costeras y el trabajo que realiza Marviva con poblaciones locales para impulsar economías sostenibles y resilientes. Además, vamos a intentar profundizar en la labor de Marviva en la educación ambiental, la incidencia política, orientada siempre a fortalecer la legislación para la protección marina. En fin, Marviva hace muchas cosas y hoy vamos a tratar de entender cada uno de esos aspectos. Así que vamos a tener una charla imprescindible para comprender por qué proteger el océano es, en definitiva, nuestra vida en tierra firme. Y para este objetivo nos acompaña una invitada de súper lujo, que es la directora ejecutiva nada más y nada menos que de la Fundación Marviva, Catherine Arroyo Arce, quien es licenciada en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en Sistemas Marinos y Política Marina de la Universidad de Edimburgo y una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Cuenta además con 10 años de experiencia en el sector público, privado, académico y de organizaciones no gubernamentales en áreas vinculadas al desarrollo sostenible, al comercio internacional, al cambio climático y a la gobernanza ambiental. Y se ha desempeñado
desempeñado además como negociadora comercial en el Ministerio de Comercio Exterior y consultor en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hace ya más de un año que tomó las riendas de la Fundación Marviva, que es una organización que conocía muy bien, ya que por 4 años ocupó el cargo de la gerencia de incidencia política para Costa Rica, en donde lideró temas relacionados con la protección de alta mar. Además, temas como pesca ilegal y la oposición a la pesca de arrastre, entre muchos otros temas de gran relevancia. Y además, y no menos importante, Catherine es, al igual que yo, militante y tributaria de la feligresía blanquiazul del Club Sport Cartaginés, y de cuando en cuando además coincidimos en la grada del Fello Mesa. Catherine, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Ignacio. Súper encantada de compartir este espacio con vos, con la gente en cabina y pues con todas las personas que nos escuchan. Y sí, de vez en cuando tenemos que toparnos más. Sí, sí. Yo siempre estoy ahí disponible, ¿verdad? Es cierto, yo no fallo. Es cierto. Muy bien, bueno, muy bien. Vamos a nuestros temas. Antes de entrar a los asuntos tal vez más de fondo, yo siempre aprovecho la oportunidad cuando viene algún invitado o alguna invitada que tiene una trayectoria especial y sobre todo cuando también son graduados de nuestra Facultad de Derecho, que le cuenten a nuestros estudiantes y a nuestra audiencia en general, sobre todo, en qué consiste, por ejemplo, usted que se dedica al derecho ambiental, pero al derecho ambiental sobre todo enfocado en los océanos. Entonces, ¿en qué consiste ser una abogada ambientalista y sobre todo especialista en la regulación del mar? Bueno, ser una abogada ambientalista implica, por una parte, pues formarte en temas muy técnicos, en temas científicos. Yo creo que suma mucho valor a la profesión y eso es algo súper lindo que tiene la especialidad, convivir y aprender de otras profesiones para entender los ecosistemas, para entender su relevancia biológica, económica, social, y entender entonces también cómo podemos contribuir desde el derecho a que el marco normativo y que las políticas y en general toda la institucionalidad pueda responder de manera efectiva y eficaz a la conservación y al uso responsable de esos recursos. Entonces, una persona abogada ambientalista igualmente, pues, va a litigar, va a llevar adelante casos civiles, administrativos, constitucionales, pero tutelando un bien jurídico relacionado pues con la conservación y la preservación de los ecosistemas y de los bienes ambientales. Ahora bien, ¿en qué momento decide uno o en qué momento decidió usted perfilarse en esta vocación tan particular, verdad? O de qué manera se fue conformando y consolidando esta decisión de dedicarse prácticamente de manera exclusiva al derecho de los océanos y a la protección de los océanos. Bueno, en general, porque bueno, la experiencia en materia marina se llegó a enfocarse profesionalmente en mi vida a partir de mi incursión en Marviva en el año 2019 y anterior a eso pues estaba trabajando con un alcance más amplio a todos los temas ambientales, desde una visión de desarrollo sostenible, participación pública, derechos de acceso. Y recapitulando, creo que mi infancia, la manera en la que se desarrolló mi infancia, mi papá es un ambientalista total, absoluto. Mi mamá es una mujer muy empoderada, que le encantó la política desde siempre, entonces tuve como un piecito de temas de incidencia, otro piecito de los temas ambientales. Cuando tenía como 5 años fuimos a Playa Grande en Baulas a ver el desove de la tortuga baula y eso me marcó. Y pues ya estando acá en la universidad, si bien es cierto, para ese momento creo que todavía hay algunos cursos de derecho ambiental, había un énfasis de derecho ambiental a partir de 4º año, pero yo comencé desde el primer año de carrera haciendo voluntariado en áreas silvestres protegidas gracias al programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica. Entonces, como que se complementó muy bien llevar adelante la carrera, ¿verdad? Con ese acercamiento de frente a las realidades en los territorios, a los temas ambientales, pero también a los temas sociales, para entender pues cómo podemos llevar adelante toda la agenda ambiental con un enfoque de derechos humanos y hacer voluntariado en este país. Todos los proyectos, por ejemplo, de tortugas marinas, los desarrollé con el voluntariado. Yo creo que eso marcó mucho la pauta de por qué ahora estoy aquí.
Y que es parte, además, de esa función de universalidad que tiene justamente la Universidad de Costa Rica, que es la posibilidad de compartir y de relacionarnos, Sí. no solamente en un ambiente, digamos, endogámico de abogados y de derecho, sino también de compartir con otras escuelas y con otras áreas de la universidad. Muy bien, ahora vamos a hablar, ahora sí, un poco de lo que usted hace, de lo que hace Marviva, y del trabajo que ha venido desarrollando durante los últimos años. Me gustaría saber y que nos comparta con nuestros radioescuchas qué es la Fundación Marviva. Estoy muy seguro de que todas y todos en algún momento hemos escuchado hablar de la Fundación, pero tal vez no hemos profundizado o no hemos detallado qué es lo que hace, en qué nos ayuda, para qué nos sirve. ¿Qué es la Fundación Marviva y cuál es la misión principal de la Fundación? Claro. Mira, Marviva es una organización no gubernamental. Se constituyó en un principio desde Panamá, hace 23 años. Trabajamos con oficinas establecidas en Costa Rica, Colombia y Panamá con la misión de promover la conservación y el uso responsable de los recursos marinos y costeros en el Pacífico tropical oriental. El alcance de esta región incluye pues todas las zonas económicas exclusivas de estos 3 países. Ahora estamos trabajando, bueno, desde hace ya varios años realmente una línea de trabajo en alta mar, justamente enfocada en el caso de estudio del domo térmico, y llevamos adelante iniciativas enmarcadas dentro de 4 pilares estratégicos. El primero es fortalecimiento comunitario costero. El segundo, planificación espacial marina, que en realidad engloba todo lo que tiene que ver con mejoramiento del marco normativo en áreas como áreas protegidas, pesca, navegación, turismo sostenible, economía azul, etcétera. Trabajamos también una línea sobre producción y consumo responsables de bienes y servicios marinos, donde trabajamos iniciativas como sellos voluntarios, iniciativas voluntarias de mercado, pues para promover también el involucramiento del sector privado, y un cuarto pilar sobre contaminación enfocado en el tema de plásticos. Y llevamos adelante acciones y proyectos en el marco de estos pilares por medio de un programa científico, un programa de incidencia política y un programa de comunicaciones, los cuales se replican en los 3 países. Ahora bien, ¿cómo y cuándo nace la organización? ¿Cuáles áreas identificaron que debían atenderse? Pero me gustaría ubicar tal vez el momento histórico en el que nace y cuáles fueron esas motivaciones principales para ver cómo ha evolucionado sobre todo la Fundación. Bueno, un hito clave para esta conversación son las conferencias de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, tanto Johannesburgo como Río, en el 82 y en el 92 respectivamente, en donde vemos un involucramiento real y un interés y un compromiso sobre todo el sector privado y la filantropía por promover desarrollo sostenible, por financiar organizaciones dirigidas a ese fin. Y en paralelo a esta dinámica internacional en la región, en esos países que te comento, y también en Ecuador, que comparten una riqueza marina excepcional. Todas tienen islas oceánicas, Isla del Coco. Son nuestros vecinos, además. Exacto, compartimos los límites marítimos con todas ellas, y compartimos esa riqueza biológica y esa conectividad entre Cocos, Galápagos, Coiba en Panamá, Gorgona y Malpelo en Colombia, y a partir de una necesidad de establecer compromisos de cómo podemos cuidar esta riqueza de una manera coordinada entre nuestros países, nace lo que es el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, el CEMAR, que es una estructura de gobernanza liderada por los 4 gobiernos de esos países, que tiene pues su institucionalidad, comités técnicos, comités nacionales, y en función de esa conversación, el momentum se dio para que una organización como Marviva se constituyera en la región, en un principio pues dirigida, y hasta la fecha realmente, a apoyar el CEMAR, pero inicialmente nacemos como un programa sobre todo dirigido al tema de control y vigilancia. Entonces, los primeros, 8 o 10 años de Marviva se enfocaron muchísimo en asistir a los gobiernos en el combate de la pesca ilegal en esta región. Inclusive Marviva llegó a tener sus embarcaciones. Me acuerdo, sí, es cierto. Exacto. Y posteriormente, pues el programa evoluciona, ¿verdad? Se dejan las embarcaciones, de hecho, se donan a los gobiernos para que las instancias con autoridad... Exacto, continúen con esa labor, y pues se amplía el alcance de una visión más integral
promoviendo, por supuesto, siempre algo que es clave y característico del trabajo de Marviva es, número uno, vamos con el respaldo de la mejor evidencia científica disponible, el mejor conocimiento disponible para promover mejores decisiones informadas con la participación efectiva de todos los actores relevantes. Uh-huh. Ahora bien, digamos, en este entramado en el que intervienen tantas personas, en el que hay tantos actores, ¿qué tan coordinados están esos esfuerzos entre los científicos, entre los abogados, que a veces somos tan complicados y tan difíciles, y los tomadores de decisiones en la protección de los océanos? Creo que han habido avances muy, muy valiosos en términos de coordinación, de reconocer, por ejemplo, que dentro de la institucionalidad tiene que haber un cuerpo científico que pueda operar de manera independiente. Uh-huh. Justamente creo que esta es una de las enseñanzas clave, por ejemplo, del proceso de adhesión a la OCDE. Costa Rica uh-huh. tiene que reformar su institucionalidad ambiental, sobre todo pesquera, para que las decisiones del sector sean basadas en evidencia, sean independientes y sean vinculantes. Y en esa línea, pues seguimos trabajando para que esos vínculos sean obvios para toda la institucionalidad. Me parece que hace falta todavía seguir trabajando para que no solamente el sector académico se integre mejor, uh-huh. sino que esas consideraciones efectivamente sean tomadas en cuenta. Ahora bien, entendiendo que ustedes son una fundación, pero estos esfuerzos no pueden venir únicamente de una iniciativa de Marviva. Entonces, uh-huh. ¿qué tan importante es, por ejemplo, para ustedes esa relación con otros actores públicos, ¿verdad? No sé, por ejemplo, ministerios, universidades, institutos y otros organismos de conformación privada, podríamos decir también? Sí, totalmente. Es fundamental la colaboración, las alianzas multisectoriales para llevar adelante la agenda de conservación marina. Por una parte, la cooperación internacional. Afortunadamente, contamos con el apoyo de distintos gobiernos, como la cooperación alemana, francesa, del Reino Unido, para llevar adelante muchísimos de estos proyectos, claro. que son proyectos que además trabajamos con gobierno, con las autoridades responsables, con los enlaces técnicos en territorio y aún más importante, pues con las comunidades costeras. Finalmente, las personas que esperamos sean las beneficiarias de todos esos procesos tienen que ser participadas de manera oportuna, de que esas oportunidades vienen y, por supuesto, establecer alianzas como hemos establecido aquí con la Universidad de Costa Rica, específicamente con el CIMAR, que es un aliado importantísimo para Marviva, histórico, maravilloso. Trabajar con ellos ha sido todo un lujo. Igualmente con la academia a nivel regional es la única manera en la que podemos seguir trabajando y la que pues es garantía de efectividad. Y que son sostenibles, al final de cuentas, los proyectos a lo largo del tiempo, me parece. Exactamente. Hay un tema de legitimidad, de uh-huh. llevar adelante esos procesos de una manera integral para que mantengan esa sostenibilidad en el tiempo. Muy bien. Uh-huh. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema, y es que, ahora lo hablábamos antes de entrar al aire, hace un par de semanas se celebró la tercera conferencia de la ONU sobre los océanos en Niza, Francia, la UNOC, que además fue una conferencia que fue coorganizada por Francia y por Costa Rica, que eso es algo muy importante. Entonces, sobre esto, me interesa que nos comparta de manera tal vez amplia cuáles fueron los protagonistas o los temas protagonistas y cuál fue la participación de Marviva en esta conferencia y cuáles son las enseñanzas y los retos más importantes que quedan una vez finalizada la UNOC. Claro. Mira, la conferencia, creo que vale la pena rescatar que si bien la conferencia duró una semana a partir del 5 de junio, la semana previa, en el marco pues, del contexto de UNOC, se desarrolló un congreso científico sobre el océano, en el cual definitivamente el protagonismo fue pues justamente el sector académico. Uh-huh, uh-huh. Y con mucho orgullo puedo decir que también el sector académico costarricense, afortunadamente en función de este rol que Costa Rica lleva coorganizador, pues arrasó con buenos comentarios, con pues la impresión de un montón de gente sobre el trabajo tan bueno que se está desarrollando en el país, en las distintas universidades públicas que participaron. Fue un espacio muy, muy valioso para establecer recomendaciones para lo que ya iba a ser la parte política
de la conferencia, propiamente a UNOC. Recordemos que UNOC gira en torno a la discusión de la Agenda 2030. Entonces, es una plataforma sobre todo política para discutir el estado de situación en este caso, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre vida submarina, que pretende y tiene metas relacionadas con la protección efectiva de los espacios marinos, preservar la diversidad ecológica, la biodiversidad de los ecosistemas, reducir la incidencia de la pesca ilegal, haciendo transformaciones sustanciales, por ejemplo, en el tema de otorgación de subvenciones al sector pesquero, entre otros temas. Por supuesto, atender el tema de la crisis climática y su impacto en ecosistemas clave como los corales. Y bueno, hubo una declaración política. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es una declaración política, no estamos ante lo que sí es con un grado de vinculancia definitivo, una conferencia a las partes de un acuerdo internacional, ¿no? Es una conferencia con un objetivo político que, si bien es cierto, pues puede dar muchos cuestionamientos en cuanto a temas de impacto, en cuanto a hasta qué punto se le van a dar seguimiento a los compromisos. Claro. En este caso podemos decir, bueno, fue una plataforma que el momentum funcionó, por ejemplo, para avanzar y para acelerar el proceso de ratificación del acuerdo de alta mar. Durante esa semana se tuvo noticias de al menos 10 países que depositaron su instrumento de ratificación, es decir, a hoy realmente estamos a 9 ratificaciones para cumplir las 60 y que el proceso, el tratado pueda entrar en vigor. Eso por una parte. Creo que hubo noticias valiosas en el tema de pesca de arrastre, sobre todo el compromiso del Reino Unido y algunos países europeos, Francia, de prohibir, ir pues reduciendo, eliminando la pesca de arrastre dentro de áreas marinas protegidas. Hay un tema que es muy importante en este momento, de hecho se está negociando, que es el Tratado Global para atender la contaminación por plásticos, sobre el cual han habido comentarios, y creo que son muy válidos, de que se quedó corta la conferencia en posicionar la importancia de este tratado. Si bien es cierto, sí se logró una firma igual política, de compromiso, de ambición, de que vamos a ir a la última ronda de negociación de este tratado, que es ahorita en agosto, con compromisos bien ambiciosos, pues el tema quedó por ahí. Y pudo haber tenido más resonancia, creo que sí, durante la conferencia. Y en general creo que una enseñanza es que estas conferencias no dejan de ser un espacio muy valioso para la movilización de recursos. Creo que finalmente la participación abierta de la filantropía, de organizaciones privadas, del sector privado es clave, porque estamos hablando de la implementación de un objetivo de desarrollo sostenible, el que tiene menos avances, el que tiene menos financiamiento en torno a él. Entonces, para los próximos 5 años que quedan al cumplimiento del plazo de la Agenda 2030, es clave movilizar esos fondos, sobre todo en la coyuntura global que tenemos ahora. Y por otra parte, pues, la visibilización de la sociedad civil en espacios políticos. Yo creo que la sociedad civil se robó el show en general de la conferencia. Bueno. La organización fue muy eficiente en el sentido de dar espacio abierto al público, a la gente, a la protesta, a la crítica, a las soluciones también. Entonces, por ese lado que yo creo que fue pues bastante constructivo. Eso me lleva a una pregunta o a un tema que inclusive conversábamos ahora antes de entrar al aire, y es que aunque evidentemente la materia ambiental y el derecho ambiental no son particularmente mis áreas de especialidad en el tema de protección de los océanos, pero me gustaría hacer una pregunta, y es que cuando se dan este tipo de eventos tan sonados, eventos tan importantes, con tanta exposición y con tanta difusión, en donde coinciden, como decíamos antes, activistas, entusiastas, profesionales de diferentes orígenes, organizaciones y muchos otros actores que son esenciales, ¿verdad?, para una adecuada regulación y sostenibilidad del medio ambiente, también vemos, o por lo menos es lo que yo percibo, y creo que por lo que he podido conversar también con algunas otras personas, es lo que percibimos también, es que se utiliza como un instrumento de comunicación de los políticos, como decimos, para ponerse una flor en el ojal, ¿verdad? Entonces, ese compromiso y esos abrazos que se dan los políticos, como decimos, entre comillas, para la foto, en estos eventos, ciertamente viene posteriormente acompañado de apoyo, respaldo, digamos, esa palmada en la espalda necesaria a las decisiones o a los acuerdos tomados en estas reuniones de alto nivel, o es necesario un nivel de compromiso mayor por parte de las autoridades.
definitivamente es necesario un nivel de compromiso mayor. Como te decía, creo que es una plataforma política valiosa para generar presión, pues tampoco está mal que si un Estado quiere aprovechar el momentum, la coyuntura para hacer un anuncio valioso, pero que es un anuncio de protección, de conservación, con efectos, medible, que se va a implementar un compromiso claro, pues en buena hora. El tema viene, creo, sobre todo en la línea de los compromisos más difusos, que hasta es difícil darle seguimiento, que son difíciles de medir, y por supuesto eso genera frustración, genera incomodidad, no solamente de la comunidad internacional que avanza en monitorear acuerdos vinculantes, compromisos vinculantes, una agenda de biodiversidad para los próximos años, por ejemplo. Y sí, es necesario además que todos estos compromisos, todos estos esfuerzos se traduzcan en acciones locales contundentes. Entonces volvemos al tema del alcance, que es la acción oceánica. La acción oceánica lleva una parte de diplomacia, por supuesto, y yo creo que Costa Rica ha sido muy exitosa, inclusive pues en la actualidad. Esto no se puede menoscabar. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha procurado llevar la agenda país en temas ambientales, que es una agenda de Estado, mantenerla no solo a flote, sino seguir destacando a nivel internacional en esto, pero es válido también cuestionar, bueno, hasta qué punto estamos viendo reflejados este liderazgo en el estado de situación de los recursos a nivel país y a nivel regional. Entonces, sí, ese nivel de diplomacia y todo tiene que ser seguido después de una serie de acciones, ¿verdad? Que también las tenemos que percibir. Sí. Vamos a pasar a otro tema que lo mencionaba antes rápidamente, que es el domo térmico y la conservación en alta mar. ¿Podría explicarnos qué es el domo térmico y por qué es tan importante, sobre todo su impacto biológico y el impacto económico? Mira, el domo térmico es una característica oceanográfica que consiste en una zona de surgencia o un afloramiento. Es decir, las aguas frías, profundas y ricas de nutrientes emergen a la superficie del mar. Y eso genera nosotros le llamamos un oasis de productividad. ¿Qué es lo que sucede? Hay una interacción entre corrientes marinas y corrientes atmosféricas, específicamente la contracorriente norecuatorial. Interactúa con lo que es el chorro de papagayo y esta interacción genera una especie de remolino que genera justamente esta dinámica de la que las aguas profundas frías emergen a la superficie, emergen con muchísimos nutrientes. Esos nutrientes son fitoplancton, son la base de la cadena alimentaria en el océano. Y hemos identificado que, por una parte, la cantidad de aguas que se mueven hacia esa superficie son equivalentes hasta 16 veces el caudal del río Amazonas, y la cantidad de nutrientes es hasta 4 o 6 veces más alta que en las áreas circundantes. Por eso hablamos de un oasis de productividad. A nivel biológico, pues el domo térmico es una zona riquísima de mucho interés para la biodiversidad, pues para alimentarse sobre todo, y a nivel económico, para las costas centroamericanas, y hemos pues avanzado estudios sobre esto. Hay una relación directa entre el desarrollo de economías relacionadas con la pesca comercial, con la pesca turística y dinámicas que se están dando en el domo térmico en alta mar. Una característica o un par de características que tiene este domo que son importantes y que han sido un reto en la labor ya más de la parte jurídica, legal, de definir, bueno, cómo establecemos una forma de gobernanza de este fenómeno. Claro. El domo es persistente, es decir, el domo existe a lo largo de todo el año, pero es dinámico. Es decir, en función de la estacionalidad, de la dinámica de las corrientes marinas, en función también de la presencia o no de eventos climáticos como el fenómeno del Niño, de la Niña, el domo se va a mover. Entonces, el núcleo del domo, es decir, como esta zona más rica en nutrientes, la mayoría del tiempo la vas a encontrar en alta mar, sobre todo entre los meses de mayo y octubre. Pero otros momentos del año va a traslapar dentro de las zonas económicas exclusivas de los países centroamericanos, desde el sur de México hasta Costa Rica. Entonces, eso plantea retos muy interesantes a nivel de gobernanza, no solamente cómo gestionar un fenómeno que es dinámico, sino que también
traslapa con regímenes distintos, con un país y su soberanía sobre cómo gestionar su zona económica exclusiva, y ahora pues el nuevo régimen que vamos a tener en alta mar en cuanto a biodiversidad, más todos los esquemas de gobernanza que ya existen para gestionar temas pesqueros y de navegación, por ejemplo. Y bueno, me imagino que deben ser muchísimas, pero ¿cuáles especies marinas dependen de este fenómeno? Hay observación de muchas especies marinas y todavía hace falta documentar más, pero lo que tenemos, por ejemplo, de momento identificados son especies de tortugas, sobre todo la tortuga lora y la tortuga baula. Sabemos que la baula que llega a la Playa Grande en el norte de Guanacaste es una tortuga que transita por el domo térmico. La ballena azul, creo que esa es la especie más emblemática del domo térmico. Diferentes especies de tiburones, como el tiburón sedoso, el tiburón martillo, que ambos son protegidos por la Convención CITES. Peces picudos, que son de interés del sector de la pesca turística, no necesariamente transitan en el núcleo del domo, pero sí en sus áreas circundantes. Y bueno, la industria atunera, los atunes son también un visitante recurrente del domo térmico. De hecho, pues el domo es uno de los sitios de productividad más importantes para el sector industrial atunero y fue por investigaciones lideradas en la década de los 40 por el sector atunero de California, que se observó por primera vez el fenómeno desde las costas de Costa Rica. Y digamos, ¿cuáles son las principales amenazas que ustedes han advertido que tiene el domo en este momento? Bueno, por una parte, y esto es algo que es importantísimo, seguir generando investigación para documentarlo y entenderlo y proyectarlo mejor, pues los impactos que puedan derivar del calentamiento de las aguas. Tenemos que continuar estudiando y entender cómo el cambio climático va a afectar, cómo va a impactar esa productividad primaria del domo térmico, pero también tomando en cuenta actividades humanas. Tenemos un elemento importante, bueno, varios, el transporte marítimo, sobre todo pues es una zona de altísima influencia de todo el comercio que transita por el Canal de Panamá, y eso aumenta y genera colisiones, sobre todo pues con cetáceos, y amerita entonces pues tomar acciones para establecer regulaciones mediante las cuales el transporte marítimo pueda evitar colisionar con los cetáceos en esa zona, y por supuesto el tema de la sobrepesca. Y de la pesca incidental, que sobre todo pues va dirigida a especies de tiburones que están en estado de amenaza, y sigue siendo muy retador contar con datos fidedignos sobre estas dinámicas de las flotas pesqueras en alta mar. Y digamos sobre esto, digamos, identificadas estas amenazas, ¿cuáles son las acciones tal vez que Marviva ha decidido tomar y emprender para proteger esta zona en alta mar? Bueno, en este momento han sido varios procesos y propuestas a lo largo de más de 10 años que venimos llevando la bandera del domo térmico, pero por ejemplo en este momento estamos trabajando muy de la mano con la Organización Marítima Internacional, que ha establecido herramientas que ya se pueden aplicar en la zona de alta mar. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama el PSSA por sus siglas en inglés, que significa áreas marinas particularmente sensibles. Entonces, de designarse un espacio como un área marina particularmente sensible en consenso con los países, podemos entonces ahora sí proponer medidas de manejo, medidas de ordenamiento que puedan reducir la incidencia de colisiones, por ejemplo. Entonces, justamente estamos llevando adelante un proceso con enlaces técnicos de países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, para proponer esta PSSA en el domo térmico y acordar medidas de manejo para beneficios de los cetáceos. También, a propósito de la pronta entrada en vigor del acuerdo de alta mar, que podemos comentar sobre esto más adelante, queremos generar toda la información, facilitar toda la documentación que existe, entender muy bien y poder explicarle pues a todos los actores relevantes cuál es la ciencia que todavía nos hace falta generar para poder llevar a la COP de ese convenio una propuesta de ordenamiento para el domo térmico con un objetivo de conservación como meta.
Entonces, por ejemplo, un desarrollo muy reciente de Mar Viva es una sistematización muy comprensiva de toda la ciencia que se ha generado sobre el domo térmico, documentar todas las amenazas que conocemos y sus impactos, documentar toda la información sobre la relevancia socioeconómica, el vínculo entre el domo y las economías centroamericanas y las brechas de información que debemos atender para elaborar este caso y que pues el domo ojalá pronto pueda ser objeto de más protección. Ahora bien, tal vez pasando, usted lo mencionaba sobre alta mar. ¿Qué es la alta mar? Y además, ¿cuál es su relación o si tiene alguna similitud con lo que conocemos como aguas internacionales? Sí, precisamente, bueno, la alta mar o las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales abarcan todas esas porciones del océano que trascienden de las aguas territoriales y de la zona económica exclusiva. Representan aproximadamente el 65% de la superficie del mar y pues no pertenecen a ningún país. Correcto. Esa es una particularidad clave del alta mar. Ahora bien, ¿por qué es necesario eventualmente, y creo que usted nos lo mencionó, nos dio algunos vistazos de eso, pero ¿por qué es necesario entonces un acuerdo global para proteger alta mar? Bueno, un tema pendiente de lo que fue la negociación de la CONVEMAR, el Convenio sobre Derecho del Mar, que también fue un instrumento que se demoró muchísimo su negociación, por lo menos unos 20 años en discusiones. Bueno, ahorita el acuerdo de alta mar, no fueron 20 años, pero también fueron por lo menos 10 años entre grupos de trabajo, entre ya propiamente un proceso de negociación, además una pandemia por medio, pero bueno, el océano es más allá que un bien de interés del sector ambiental, es una entidad de representativa de poder geopolítico, claro, ¿verdad? Que obviamente pues hay intereses muy interesantes de mucha índole que, bueno, que se suman a esos procesos de negociaciones sobre temas de biodiversidad. Y es que entonces en el contexto de lo que es la CONVEMAR, en su momento no se abordó de manera clara y expresa objetivos de conservación del alta mar. Las únicas regulaciones establecidas en la CONVEMAR que pudiesen de alguna manera incidir sobre temas de conservación iban más dirigidas a la preservación de los recursos pesqueros, pero no propiamente a tutelar la biodiversidad, a tutelar los ecosistemas del alta mar. Y bueno, el alta mar es una zona en la que se desarrollan muchísimas actividades humanas, a las cuales debemos pues empezar a medir pues sus impactos. Y justamente lo que viene a hacer el acuerdo es establecer primero la posibilidad para los países de acordar áreas marinas protegidas en alta mar u otras herramientas de gestión basadas en territorio. 2, ordenar que las actividades humanas en alta mar deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental. Tercero, un régimen de tutela para el tema de acceso a los recursos genéticos en alta mar de una manera justa. Y cuarto, un tema de capacidad y transferencia tecnológica, pues para que todos los países puedan verse beneficiados, puedan realizar investigación en alta mar y podamos entonces hacer frente a un régimen que a la fecha podríamos decir es una gobernanza fragmentada del alta mar, ¿verdad? Tenemos algunos órganos como le llamamos órganos de regulación pesquera, como la CIAT, que tutelan únicamente el tema del atún. Tenemos la Organización Marítima Internacional, que tutela únicamente el tema de navegación marítima. Tenemos una autoridad de fondos marinos, que se encarga únicamente del tema de fondos marinos, pero esos son esquemas de gobernanza muy fragmentados que no tienen una visión ecosistémica del espacio. Entonces, pues, el Tratado de Alta Mar trata de unificar y de que tengamos un abordaje más integral de la gestión. Ahora, sobre esto, ¿cuántas ratificaciones tenemos y cuántas faltan? Nos faltan 9. Nos faltan 9 porque ayer México fue la última, el Senado mexicano ya ratificó, entonces estamos a 9 y la expectativa es que de aquí a la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre, que es septiembre, podamos ya contar con todas las ratificaciones. ¿Y qué pasará en ese momento? Entonces, tan pronto se tengan las 60 ratificaciones, el tratado estableció un mecanismo de entrada a vigor automático y tiene que definirse cuál va a ser la secretaría del tratado. En este momento los países que han demostrado interés son Bélgica y Chile.
Entonces, nos parece súper oportuno que ojalá pueda hacer Chile. Claro. Esa ha sido la posición institucional también desde Marviva, pues por el liderazgo que Chile tuvo durante la negociación, su compromiso inmediato de seguir adelante en la creación de áreas marinas protegidas, traernos un tema pues al sector del sur global, también yo creo que es bastante simbólico y sería muy positivo. Y se iniciarían los preparativos para la primera conferencia de las partes, en la que tienen que abordarse arreglos, sobre todo institucionales, para poner a funcionar diversos mecanismos como financieros, como de gestión científica, cuerpos técnicos que están establecidos en el tratado y que pues tienen que entrar a funcionar pronto. Vamos a pasar a otro tema, ahora lo hablamos antes de entrar al aire, sobre contaminación marina y sobre todo la amenaza del plástico. Escuchamos con mucha regularidad y con mucha frecuencia hablar sobre este tema en medios de comunicación, lo vemos en noticias, lo discutimos en clases, etcétera, pero ¿qué tan grave es realmente el problema desde el punto de vista de Marviva, el problema de la contaminación por los plásticos en el océano? Sí, es sumamente grave, es un problema gravísimo. Se sabe que los desechos plásticos representan aproximadamente el 80% de toda la contaminación. Históricamente solo hemos logrado reciclar el 9% de todos los desechos plásticos generados a lo largo de la historia, y hoy estamos encontrando microplásticos, no solamente, bueno, y macroplásticos, pero sobre todo microplásticos en la sangre, en la placenta, en el cerebro. Estamos consumiendo microplásticos y pues se está demostrando que hay un impacto a la salud humana por la exposición a plásticos. ¿Y cuáles son tal vez los residuos más comunes que podemos encontrar? Bueno, los macroplásticos, que aquí entendemos todo lo que son botellas, tipo PET, ¿verdad? Etiquetas, me imagino. Exacto, redes de pesca, las redes de pesca fantasmas o descartadas son dentro de la problemática, es sumamente grave, pues también por su impacto en la biodiversidad marina, claro. El tema de las redes de pesca, bueno, y el tema de los microplásticos. Ahora, ¿qué impacto tiene esta contaminación en la biodiversidad marina y además en las comunidades costeras? Es decir, ya en la vida diaria de algunas comunidades. Sí, bueno, en la biodiversidad marina se han documentado muchísimos tipos de impacto. Por ejemplo, y a propósito de la tortuga baula, que hemos hablado ya varias veces de la tortuga baula, pues ella se alimenta de medusas y suele confundir muchísimo, ¿verdad? Las bolsas plásticas en el mar con medusas, y pues entonces las ingiere y fallecen por eso. En aves marinas también son de las más impactadas por el tema de los plásticos. Las comunidades costeras, sobre todo, vieras que en la zona del Golfo y en Guanacaste, también el litoral, nos están hablando mucho sobre el impacto de la contaminación por plásticos, y la verdad es que sí es muy recurrente en mis últimas visitas al Golfo ver las botellas de plástico ya, ¿verdad?, flotando dentro del Golfo. Era algo que uno no estaba acostumbrado a ver, y ahora pues lamentablemente sí. Entonces las comunidades también pues muy preocupadas de la mala gestión y disposición de estos residuos desde la gran área metropolitana. Y sobre esto, nuevamente, ¿qué iniciativas o cuáles son las actuaciones más importantes que podríamos destacar que tiene Marviva justamente para reducir el uso de plásticos y evitar, digamos, este tipo de afectaciones? Bueno, por una parte hemos hecho mucha incidencia política a nivel legislativo proponiendo reformas normativas. ¿Para qué? Para que incorporemos, por ejemplo, regulaciones al tema de microplásticos, para que mejoremos el etiquetado del plástico. Algo que hemos insistido muchísimo es que hay mucha distorsión, hay un manejo inadecuado, ¿verdad?, ante las personas consumidoras sobre que si un plástico es biodegradable, es compostable. Eso realmente en muchos de los casos es muy engañoso. Es cuestionable, por lo menos. Súper cuestionable. De hecho, la Universidad de Costa Rica con el CIPRONA hicimos una investigación hace algunos años para demostrar que algunos plásticos que se etiquetaban como oxodegradables, que aparentemente lo eran en composteras caseras en un tiempo determinado, pues no lo fueron. Entonces, seguir insistiendo con el MAKE, por ejemplo, en regulaciones adecuadas al plástico. Esto me lleva a un tema que conversamos ahora antes de entrar al aire, y es que
hablábamos de los desechos y de la contaminación que provocamos, por ejemplo, en la gran área metropolitana y que naturalmente no nos vamos a andar con ambigüedades, es decir, eso existe y tenemos que tomar cartas en el asunto, pero también cuando nosotros visitamos algunas de las playas costarricenses, en algunas de ellas nosotros nos encontramos con residuos, como decíamos, botellas, plásticos, que parecen provenir de países e inclusive de continentes muy lejanos. Es decir, esto no quiere decir que nosotros no seamos los que estamos contaminando, sí, estamos contaminando, pero de igual manera nuestras playas parece que sufren de contaminación originada por vecinos y algunos no tan vecinos de países muy lejanos. Entonces mi pregunta, tal vez la primera, es que estos esfuerzos para intentar controlar la contaminación y los desechos de residuos, por ejemplo, PET, plásticos, etcétera, deberían ser mancomunados entre los países, porque ¿de qué nos sirve a nosotros, ¿verdad? En Costa Rica, a un nivel muy local, implementar estas medidas si nuestros océanos son contaminados? Por ejemplo, ahora lo mencionábamos, de ver etiquetas y botellas que parecen provenir del sureste asiático, ¿verdad? Y que hacen ese viaje para venirnos a incomodar hasta acá. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esos esfuerzos sean mancomunados, ¿verdad? Entre los países. Creo que ahorita tenemos una oportunidad clave para eso, y es en el marco de la negociación del Tratado Global para la contaminación por plásticos. Nos queda una última ronda de negociación, seguimos muy preocupados, muchas organizaciones de sociedad civil, sobre la resistencia de algunos estados de llevar a la máxima ambición posible ese tratado, y justamente pues porque hay mucha presión, sobre todo en la industria generadora de plástico, extractiva de petróleo, porque finalmente el plástico es petróleo. Entonces, en ese contexto, hemos llevado adelante un mensaje de que sí, tiene que haber un manejo, un compromiso en todos los países, primero orientado a reducir el plástico en la fuente. Lo mejor que podemos hacer en este momento, y también lo ha dicho la OCDE en varios estudios, es reducir paulatinamente la generación de plásticos. Hay muchísimos plásticos, sobre todo desechables, que no tienen por qué existir, que no necesitamos, porque no vamos a poder hacer frente a la dinámica de las corrientes marinas, ¿verdad? Que evidentemente, si hay una mala gestión de plásticos en un país, pueden llegar acá. Y de hecho, un estudio chileno muy reciente confirma que sobre todo en Costa Rica y en Panamá hay mucha presencia de plásticos que no son de origen nacional, claro, o regional. Eso por una parte, y por otra parte creo que el sector privado tiene también un compromiso muy importante que asumir, y que se puede materializar con mecanismos que ya han funcionado en Europa y han sido muy exitosos, por ejemplo, la responsabilidad extendida al productor. Y es que deberíamos ir avanzando, por una parte, hacia esquemas que nos permitan utilizar otros materiales, que nos permitan incentivar el retorno de los plásticos, pero sobre todo pues que haya un compromiso de recuperación de los plásticos que salen al mercado por estas empresas. Usted se me adelantó, esa era la otra pregunta que le iba a hacer. Muy bien, tenemos la guillotina del tiempo encima, se me ha pasado el tiempo volando, pero y tengo muchas preguntas todavía que me gustaría hacerle, pero tal vez para pasar a otro tema y así, ahora sí, respuestas muy, muy rápidas, muy concretas. Me gustaría saber lo que hace Marviva en relación con el trabajo en comunidades costeras, y entonces, ¿de qué manera se involucra la fundación con las comunidades que dependen del mar? Marviva trabaja con comunidades de una manera sistémica, estableciendo una relación que inclusive es liderada por personas de la fundación que son propias de las comunidades. Y con ellas trabajamos pues varias líneas, por ejemplo, el tema de empoderamiento local, generar capacidades para que las comunidades puedan ser sus voceras de sus intereses, hacer su incidencia política de manera directa, y al mismo tiempo pues sensibilizarles en temas muy importantes para la sostenibilidad del recurso del que dependen. Por ejemplo, promoción de la pesca responsable, trabajamos temas de monitoreo pesquero participativo liderado por las comunidades, avanzamos en ideas para promover alternativas productivas, sobre todo para el sector vinculado a la pesca o personas pues vinculadas al mar. Estamos trabajando, por ejemplo, ahorita en Costa Rica, un programa de inclusión financiera en el que estamos desarrollando seguros para la población pesquera, en función de que ocurren más eventos climáticos derivados del tema del cambio climático, y todo lo que tenga que ver con fortalecimiento de las estructuras de gobernanza, muchas de ellas enfocadas en que haya una mejor control y vigilancia de la zona. Ahora bien, desde la experiencia que han acumulado en estos años,
¿han visto resultados concretos en términos de sostenibilidad o en términos de mejora de la calidad de vida, por ejemplo, empoderamiento, alternativas productivas de estas comunidades? Sí, creo que por supuesto, ha valido muchísimo la pena y esto no podría ser así si no fuese por el compromiso propio de las comunidades, las personas. Por ejemplo, en temas de empoderamiento hemos trabajado con grupos de mujeres, sobre todo en Punta Arenas, que nos dicen... hay un antes y un después para mí, desde que yo empecé a vincularme en este proyecto. Por ejemplo, llevamos adelante una iniciativa que se llama Piel Marina en Punta Arenas, grupo de mujeres que transforman piel de pescado en cuero. Y solamente el hecho de ya tener exposición, tener que liderar una organización, que tomar decisiones financieras, por ejemplo, las ha empoderado muchísimo. Yo creo que en estos temas también hay que tener de vista que la escalabilidad es paulatina, porque se corre el riesgo de que con actividades productivas relacionadas al mar podamos sin querer promover, por ejemplo, la sobrepesca. Entonces, es también sensibilizar a la parte institucional y comercial de que aquí no es un tema de volumen, es un tema de valor y de ese empoderamiento que se genera a nivel local. Katy, se nos ha ido acabando el tiempo, pero antes de terminar, me gustaría, porque bueno, hemos conocido mucho mejor lo que hace la Fundación, los resultados que han tenido hasta ahora, su vinculación en una enorme cantidad de proyectos. Entonces, es muy probable que algunas personas, algunas organizaciones, empresas, quieran apoyar de diferentes maneras y desde diferentes trincheras el trabajo que hace Mar Viva. Entonces, ¿cómo puede la ciudadanía o en general, cómo pueden las organizaciones apoyar este trabajo que ustedes están realizando de manera tan eficiente? Bueno, número uno, creo que es clave el mensaje a la ciudadanía de involucrarnos en las discusiones políticas sobre el mar, en las discusiones sobre temas ambientales. Como ciudadanos y ciudadanas, eso es importantísimo y eso es un gran apoyo para una organización como nosotras. Luego, desde el punto de vista de nuestro rol como personas consumidoras, exigir etiquetado adecuado de los productos pesqueros, de los plásticos, reducir el plástico, comprar directamente a los pescadores, pero prestar atención a estos detalles como tallas mínimas, etcétera. Mar Viva, por ejemplo, tiene una app disponible tanto para Apple como Android que se llama el app Guía Semáforo, que entonces si vos vas al súper, ves la especie, porque el etiquetado debería tener esa información. Claro. En muchos países, tuvimos un programa sobre eso el año pasado, y en Costa Rica, por distintas razones, no se implementa. ¿Ves? Sí. El tema del etiquetado es clave, es crucial. Claro. Y bueno, y desarrollamos esas herramientas para facilitarle la vida al consumidor y que pueda tomar decisiones informadas de qué especies se pueden consumir. Es más, se recomienda su consumo y que otras mejor no. Y por último, pues por supuesto, pueden conocer más del trabajo de la Fundación en la web, pueden donar a la organización para que podamos seguir operando y pues desarrollando este tipo de iniciativas. Ya mismo voy a descargar el app, no lo tengo. Katy, muchas gracias de verdad por venir a compartir con nosotros, con nuestros radioescuchas, por sacar de su tiempo. Nos queda claro que tienen mucho trabajo, que tienen agendas súper comprimidas, así que muchas gracias por venir a atender nuestra petición, nuestro humilde llamado para compartir esta hora con usted. Y esperamos que no sea la última. Así es, no, súper agradecida de mi parte, gracias por el tiempo y no va a ser la última, todavía quedan muchos temas que conversar. Excelente, sí, me doy cuenta. Y muchas gracias también para todas y todos ustedes que nos han acompañado. Esto fue Consulta Legal, que es una producción de la Radio 870 y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Les agradecemos a todos por habernos acompañado un jueves más y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y a todos, cuídense mucho y hasta la próxima.